Señor, te damos gracias, has sido bueno con nosotros. De nuevo estamos en tu presencia pidiéndote sabiduría para lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que sea para tu honra y para tu gloria, y que tú nos orientes a entender cuáles son los principales retos que nosotros tenemos como iglesia y cómo el Evangelio debería ser preservado, Señor, en toda esta escena. La honra y la gloria es para ti, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si ustedes analizan las respuestas que dieron acerca de los principales retos que tiene la iglesia el día de hoy, todas esas respuestas, todas, sin excepción, giran alrededor de una palabra. Todas. Y ustedes no se pusieron de acuerdo con ello, no hubo una reunión previa para ver cuáles iban a ser las opiniones. ¿Cuál es el principal reto de la iglesia? Algunos dijeron que el relativismo moral, otros dijeron que aspectos ideológicos, otros dijeron que las enseñanzas de las falsas doctrinas, personas que están predicando un evangelio que no viene de la escritura, muchos de estos aspectos. Pero cada una de las respuestas que ustedes dieron gira alrededor de una palabra en específico. Me gustaría primero tantear a ver si alguien de alguna manera podría llegar a captar cuál es esta palabra que tiene una correlación con cada uno de estos elementos. No sé, tal vez alguien la adivine, tal vez no, pero podría ser un ejercicio interesante, ¿verdad? El hecho de que tratemos de analizar cuál es la palabra que está relacionada con cada uno de esos. Es una palabra, eso sí lo digo, ya dije la pista. ¿Alguien quisiera tal vez tantear y decir con qué tiene relación todo esto? Doctrina, una buena palabra, pero no es. Evangelio es una muy buena palabra, pero no es ahorita el tema. Salvación es una buena palabra, pero no. Están casi, pero no. ¿Nadie más? Cuando la diga todo el mundo va a decir, ay, yo la pensé, ¿verdad? Porque así somos siempre. La palabra es verdad. Ay, ve, sí, qué torta. La verdad. Todos estos aspectos tienen una correlación con la verdad. Una verdad mal expuesta, una verdad relativizada, una verdad ideologizada, una verdad encubierta, escondida, pero al fin y al cabo el reto de la iglesia gira alrededor del tema de la verdad. De hecho, Esteban lo mencionó, la verdad es un opositor del relativismo, puesto que la verdad se sustenta en el absolutivismo, ¿verdad? Y nosotros consideramos que hay una verdad absoluta, consideramos que la Biblia es la palabra de Dios, consideramos, escuché a Danes decir esto en lo que estaban hablando los hombres, consideramos que el pensamiento crítico tiene como fin el descubrimiento y el hallazgo de la verdad. O sea, estoy pensando críticamente para encontrar una verdad. Manuel decía en los argumentos de los hombres que el pensamiento crítico de hoy no es pensamiento crítico, es crítica. En el sentido en que no están razonando, simple y sencillamente critican una posición distinta a la mía. Pero el pensamiento crítico original realmente es una búsqueda de la verdad. En este sentido, los principales retos que la iglesia tiene el día de hoy giran alrededor de la verdad. No quiere decir que en otras épocas de la iglesia esto no fuese así. Ciertamente en otras épocas de la iglesia, de la historia de la iglesia, esto fue así. Ya hemos visto historia de la iglesia en toda esta serie. Por ejemplo, durante la Reforma Protestante, analizamos que se hirió trágicamente la predicación de la verdad y se empezaron a predicar algunas tradiciones. Lo vimos con el caso de las indulgencias y este tipo de elementos que afectaron en cierta manera la predicación del verdadero evangelio. En otros momentos, tal vez ya antes de la Reforma Protestante, mucho antes, podríamos decir que la verdad estaba solo en manos del imperio y cualquier otro movimiento religioso que dijera que tenía la verdad era asesinado. O después de la Reforma Protestante podemos ir a movimientos como la Reforma Radical y podemos ver cómo algunas personas se levantaron en contra del tradicionalismo que continuó aún en círculos reformados. La verdad es un tema que es trascendental para la iglesia y para el cristiano. Y nosotros tenemos que entender el día de hoy que aunque la iglesia en otras épocas ha tenido la lucha en temas relacionados con la verdad, hoy en día
la lucha es solamente cognitiva, al menos en el lugar donde nos tocó ser cristianos, aquí en América, ¿verdad? Hay otros lugares donde sí, la lucha no es solamente cognitiva, sino que también están luchando con sangre. Pero al menos aquí en Costa Rica, al menos aquí, la lucha que nosotros tenemos tiene mucha relación con la razón, con el razonamiento, con el pensamiento. Y la iglesia está atravesando un momento en que la verdad o está siendo encubierta, o está siendo tergiversada, o está siendo relativizada. Y la iglesia tiene que trabajar precisamente para sostener la verdad. Voy a leer primero un versículo, que este no es el versículo que voy a estudiar el día de hoy, pero que sea un aliento para cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice lo siguiente, en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Notaron el final de ese versículo? Que nadie los engañe con tradiciones, ni con filosofías, ni con asuntos huecos. Nadie debería engañarlos con estos temas, sino que más bien ustedes, ¿qué deberían hacer? Seguir a Cristo, porque esas cosas no son conforme a Cristo. El pensamiento que el cristiano debería tener es un pensamiento que tenga una relación con Cristo, y es ahí donde entra la centralidad del evangelio en el tema. Todo lo que la iglesia cree en su raciocinio tiene que ver con el evangelio. Todo lo que cognitivamente la iglesia procesa en su mente tiene que ver con el evangelio. Porque el evangelio es Cristo Jesús, al fin y al cabo. Su vida, su muerte, su resurrección. En ese sentido, esto me ayuda a irme a 1 Timoteo capítulo 2, que es el texto que sí ya vamos a desmenuzar un poquito más. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Voy a estar leyendo versículos 14 y 15, y en esos dos versículos me voy a concentrar en la enseñanza del día de hoy. 1 Timoteo 3, 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice así, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Eventualmente vamos a llegar a esa parte, pero vamos en el proceso. Agarremos este versículo y desmenucémoslo. Eso es lo que le encanta a un estudiante de la Biblia y lo que debe gustarle a usted hacer si se considera estudiante de la Escritura. Esto te escribo, es la primera palabra que se menciona ahí en el texto. Bueno, pregunta, ¿quién está escribiendo? Pablo, el apóstol Pablo. Esto te escribo. ¿A quién le está escribiendo Pablo? Porque ahí tenemos también un señalamiento. Esto te escribo. ¿A quién? A Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Ya, esos aspectos de contexto lo hemos visto ya en otras sesiones, ¿verdad? Y en otras enseñanzas. Claramente nosotros entendemos que Timoteo es una persona que Pablo está dejando a cargo de una región específica para que vigile el funcionamiento de las iglesias de esa región. Era una región muy grande. ¿Cómo se llamaba esa región? Aspectos de contexto de la carta de Timoteo. ¿Cómo se llama la región en la cual Pablo dejó a Timoteo? Vamos, muchachos. Sí pueden. ¿Cómo? ¿En Asia Menor? Está en Asia Menor. ¿Y específicamente el lugar? ¿Se menciona en las 7 iglesias de Apocalipsis? Éfeso, ¿verdad? Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que vigilara cómo estaba el funcionamiento de las iglesias en ese preciso lugar. Timoteo era muy joven para la faena y claramente Pablo le está dando consejos para que nadie tenga en poco su juventud, sino que él sea útil en el ministerio en el cual Dios le ha colocado.
aparte de su juventud, Timoteo tenía problemas de salud y entonces Pablo también aprovecha y le da ciertos consejos para que cuide su salud y que pueda seguir con su tarea de una manera apropiada. ¿Alguien ha escuchado de Éfeso, de algo interesante que se menciona acerca de ese lugar, de Éfeso? De algún relato, algo que me ayude a mí a tener algún contexto del sitio. Muy bien, dio en el clavo de donde quiero llegar. La adoración a Diana. ¿Han escuchado de la diosa Diana? En otras culturas es Artemisa, ¿verdad? Artemisa de los Efesios o Diana de los Efesios. Ustedes van y estudian cultura griega y esta es una de las Mater Dei que hablábamos en una de las enseñanzas, ¿verdad? Una madre diosa. Es una de las diosas predominantes de la cultura griega, Artemisa, por lo menos en la región de Éfeso, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué tiene relación Artemisa con esto? ¿Recuerdan de Artemisa o de Diana en el libro de los Hechos? ¿Algún relato que tuviera que ver con esta diosa? Estudiantes del libro de Hechos de la Escritura. Hoy les estoy haciendo preguntas difíciles, perdón, pero es interesante, es bueno. ¿Ok? Exactamente. Exactamente. Había mercaderes que estaban vendiendo estatuillas, ¿verdad? De la diosa. Había una mujer que tenía ese tipo de tareas. Esta mujer estaba endemoniada persiguiendo al apóstol Pablo, diciéndole palabras que estaban cansando a Pablo. Y en un momento Pablo se vuelve y dice, ¿sabe qué? Demonio, salga de ahí, ¿verdad? Y se le fue el negocio de la adivinación a estas personas que estaban vendiendo estas estatuillas. Entonces lo que hicieron fue acusar a los apóstoles en ese momento, a los misioneros de ese momento, y la ciudad entera empezó a perseguirlos precisamente por lo que estaban haciendo. Esto tiene relación con una diosa que se encuentra en un templo. El templo, el glorioso templo de Diana, Artemisa de los Efesios. Si ustedes son de esos que les gusta ver History Channel, muy probablemente en algún momento hayan visto algún documental en cuanto a este templo, porque es un monumento de los colosos de la época. Hay algo interesante. ¿Han visto en esta arquitectura griega, verdad, cómo ellos se caracterizan mucho por las columnas, verdad? Si nosotros hoy agarráramos esta columna y le damos una forma circular y le ponemos unos adornitos ahí y diríamos, tenemos columnas griegas, y wow, ¿verdad? Es como algo muy apetecido en temas arquitectónicos. Bueno, claramente la arquitectura griega tenía mucho fundamento en las columnas y a esto le añadimos que este colosal templo de Artemisa de los Efesios estaba compuesto por 127 columnas que hacían de esta edificación una de las edificaciones más seguras de la historia. Prácticamente la seguridad, la estructura, la firmeza del templo de la diosa Diana, de Artemisa de los Efesios, estaba diciendo algo: cualquiera que esté dentro, y especialmente la diosa misma y su figura, están protegidos. Porque todo esto dice que aquí hay firmeza. ¿Estamos claros con eso? Bueno, este aspecto de contexto es muy importante para lo que Pablo está a punto de decir. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Claramente le está escribiendo por medio de una carta, no está escribiéndolo en persona. Dice el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Wow, y aquí empezamos también a desmenuzar este texto y a empezar a encontrar un montón de elementos súper interesantes. Lo primero, a la iglesia se le menciona por primera vez casa de Dios. Y a la iglesia se le menciona también iglesia del Dios viviente. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y luego se da otra descripción que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver, y vamos por partes. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad de personas que creen en el Señor Jesucristo,
que dieron un testimonio público de su fe por medio del bautismo y se añadieron a una, valga la redundancia, a una comunidad que se rige por el Evangelio. Eso es una iglesia, es una comunidad de personas. Vamos a ver, ¿la iglesia es un edificio o no? No lo es. Yo sé, y ya lo he dicho en otras enseñanzas, yo sé que nosotros ya tenemos el hábito de decirle, ma, ya vengo, voy a ir a la iglesia. Pero a ciencia cierta, no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un lugar, no es algo material, es una comunidad de personas. Yo voy con la iglesia a reunirme. ¿Estamos claros con eso? Sí. Pero vean lo interesante, que aquí en este versículo se está dando una descripción materializada de la iglesia. O sea, se le está llamando casa de Dios. Si pusieron atención en las clases de español de la escuela y el cole, se darán cuenta que hay una figura retórica que se llama personificación o prosopopeya. ¿Alguien recuerda esta figura retórica? ¿Qué era una personificación, una prosopopeya? Ok, darle una atribución, ¿verdad? Pues a un animal o tal vez a una cosa, puede ser de alguna actividad humana o algo por el estilo, ¿verdad? ¿Sí lo recuerdan bien? Todos bien, sí. Bueno, aquí no hay una prosopopeya, claramente, pero hay un elemento bastante interesante. Podríamos darle vuelta a la moneda y ver cómo se le está dando una atribución material a un organismo vivo. La iglesia es un organismo, una reunión, un aglomerado de organismos individuales que forman un organismo vivo, la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Pero se le está dando una connotación materializada. Se está explicando por medio de una figura, utilizando más bien un aspecto material. No se le está dando vida a la iglesia porque la iglesia ya tiene vida, sino que se está describiendo la iglesia por medio de algo material. ¿Y qué es esto material? La casa. La iglesia es casa de Dios. Bueno, y aquí entramos entonces a otro contexto cultural. ¿Qué se entiende en la época por una casa? Mami, ¿hay comida en la casa? ¿A qué se refiere usted con esa frase? Bueno, obviamente que sí hay comida dentro de la estructura, ¿verdad? Pero en algunos contextos puede tener una connotación mucho mayor que la estructura. Estos son los miembros de mi casa. ¿Me doy a entender? Cuando esta figura se utiliza para describir a la iglesia, llegamos sí o sí a la conclusión de que en la iglesia Dios reposa, vive y se mueve. En la iglesia, porque la iglesia es casa de Dios. Y en este sentido, la iglesia es el organismo, la comunidad de personas donde Dios se mueve, habita, vive. Dios es Dios viviente, como lo dice Pablo en la siguiente afirmación. Pero no solo eso, sino que la verdad de Dios está firme y segura en la iglesia. ¿Por qué? Por la siguiente descripción. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¡Wow! Aquí es donde la mente sigue explotando cada vez más. Bueno, vamos por partes. Ya hablamos de las columnas en las edificaciones griegas. El templo de Artemisa, 127 columnas que mantienen eso. Ahora, ¿qué es un baluarte? ¿Alguien sabe qué significa esa palabra? Baluarte. Vean cuántas veces nosotros visitamos este versículo y cuántas pocas veces nos hemos puesto a meditar en esa palabra. Les voy a ser sincero, cuando yo estaba estudiando esa predicación, yo tuve que volverme a buscar el significado de la palabra baluarte. No lo tenía inmediatamente en mi mente. ¿Sí o no que este es uno de los versículos famosos que a cada rato leemos? Y hay una palabra ahí que no sabemos su significado. Bueno, esto también es un reto para nosotros, que cuando estudiemos la Biblia no lo hagamos de manera súper veloz.
Nadie le va a dar una medalla a usted por leer la Biblia súper rápido. No hay una competición para eso, ¿verdad? La idea es que usted lea la Biblia y aprenda. Yo no sé cuántos de ustedes, al menos yo, sí, tienen una aplicación en el teléfono que se llama YouVersion, ¿verdad? Que para mí es un éxito porque me va bofeteando cuando no he leído la Biblia. Pero una semana en la que me pasó algo. Me manda un mensaje YouVersion como a las 11:30 de la noche y me dice, no pierdas tu racha de no sé cuántos días. ¿Y qué hice yo? Voy a perder mi racha. Y abro la aplicación, medio veo quiénes han subrayado o comentado algún versículo, cierro la aplicación y me voy a dormir. Delante de YouVersion yo no perdí mi racha. ¡Wow! Pero leí la Biblia. Al final yo puedo engañar la aplicación, pero no me estoy alimentando a mí mismo. Mucho cuidado, porque estamos estudiando la Biblia. Este tipo de textos los pasamos demasiado rápido y no meditamos en las palabras. Bueno, un baluarte es una parte importante de la edificación y básicamente las columnas están sobre el baluarte. Es una superficie plana que se levanta sobre la superficie terrestre con una edificación, como una base muy sólida donde la columna halla su reposadero, ¿verdad? Es como la zapata, como la base de la edificación, pero no es una base simple, sino que es una base prominente. Por eso habían muchas gradas para subir este tipo de estructuras, precisamente porque el baluarte era una base muy firme. Y esto hacía que la columna sobre el baluarte, cualquier cosa que reposara sobre la edificación, techo y gente que camina adelante, esté segura, esté firme. Puede venir cualquier desastre, pero ahí va a haber firmeza. Bueno, lo interesante es que la iglesia es casa de Dios. Sí, Dios vive, Dios habita, Dios se mueve en la iglesia. Pero no es una casa ordinaria. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso quiere decir que la iglesia es el organismo vivo en el cual la verdad puede y debe estar segura. Si hay un sitio donde la verdad tiene que estar segura, es en la iglesia. ¿Y qué nos encontramos al día de hoy? Que el principal reto de la iglesia es seguir siendo columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo tentados a no proteger la firmeza de la verdad, a relativizar la verdad, a encubrir la verdad, a no hablar de la verdad claramente. A mí me pasa con Felipe que cuando tengan un hijo de 2 años me entenderán, ¿verdad? Pero cuando yo he hablado con otros papás me dicen, uy, están los 2 años, uy. Y me hacen esa cara y yo, muchas gracias por el apoyo moral, ¿verdad? Me dice, tranquilo, ya esa etapa ahorita pasa. Luego siguen los 7, luego los 8, luego los 10, y bueno, nunca va a pasar, ¿verdad? Pero bueno, estos 2 años son una etapa súper interesante porque Felipe tiene una energía y unas ganas de que se haga lo que él quiere, ¿verdad? Que en algunos momentos cuando nosotros estamos compartiendo, la vieja confiable es ver cancioncitas en inglés, ¿verdad? Y viendo cancioncitas en inglés con Felipe, ahí aparecía en una de estas cancioncitas la historia de este lobo que visita las 3 casas y que sopla y sopla y una casa no se derriba y otra casa sí se derriba y etc. Bueno, meditando en esto y comparándolo con esa historia que sale en las cancioncitas de Felipe, yo me pongo a pensar, la mentira secular, la crítica, el relativismo, las ideologías, la falsa doctrina, los falsos maestros, todos andan afuera, soplando y soplando las iglesias, para que la verdad sea destruida. La iglesia del Señor debe ser columna y baluarte, debe ser casa de Dios, para que esta verdad permanezca firme. No podemos negociar la verdad.
Pero hoy en día las iglesias han preferido levantar su congregación con paja o con madera. Y estas mentiras seculares vienen y soplan y se derrumban. Y la verdad es expuesta. Qué triste. Es triste esto. Pero esto es culpa de nosotros los cristianos, porque no estamos tomando con seriedad los retos que la iglesia está atravesando el día de hoy. Eso es culpa de nosotros los cristianos. Tenemos que levantar nuestra congregación como un castillo, valiéndonos de que hoy es 31 de octubre, ¿verdad? Y que se está conmemorando en muchos contextos el Día de la Reforma Protestante. Hace muchos años, este personaje, Martín Lutero, escribió un himno que nosotros cantamos en nuestra iglesia. Castillo fuerte es nuestro Dios. Nosotros hablamos de que Dios es castillo para nosotros, que Dios es protección para nosotros, que Dios es refugio para nosotros, pero nos olvidamos que al mismo tiempo de que Dios se coloca como castillo para nosotros, nos encomendó la tarea de ser casa para Él y para su verdad. Nos encomendó la tarea de ser columna y baluarte para la verdad. A lo que quiero llegar es a lo siguiente: vemos a Dios simple y sencillamente como la fuente de nuestro refugio, pero no nos vemos a nosotros como la fuente del refugio para la verdad. Defienda la verdad. Si usted es un hijo de Dios, defienda la verdad. Y si no, y si usted no es un hijo de Dios, no puede estar seguro de afirmar esta oración, de decir, soy un hijo de Dios. Bueno, crea la verdad. Porque Jesucristo mismo dijo, la verdad los hará libres. Y bueno, después de todo esto, es válido hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es la verdad? Esta pregunta ha puesto de enemigos a un montón de personas a lo largo de la historia, ¿verdad? Si a alguien le gusta aquí leer un poquito de historia, usted podría leer al menos de personajes filosóficos que niegan la existencia de la verdad. Podría, leer acerca de Nietzsche y las conclusiones a las cuales él llegaba acerca de la verdad. Podría leer filosofía incluso más antigua, donde ya se empieza a negar la verdad, filosofía platónica o aristotélica, donde la verdad ya se empieza a manipular. Obviamente, la verdad ha sido un tema que ha dividido la opinión, pero la Biblia da una respuesta sencilla a la pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la respuesta de la Biblia? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es la verdad. El mensaje de Jesucristo es la verdad. Dios habita en la casa. La iglesia es casa de Dios precisamente para que Dios se mueva en la iglesia, pero para que la iglesia proteja su mensaje. Al final, el apóstol Pablo describe la verdad en este texto. Vean lo que dice el versículo 16. Termina diciendo el versículo 15 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. E inmediatamente Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio. Palabra importante, misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cómo definirían ustedes eso? El evangelio. Eso es el evangelio, es la obra del Señor Jesucristo en la tierra. Él vino al mundo para que el mundo crea en Él. Él fue recibido arriba en gloria porque Él es Dios. Y al fin y al cabo, Él provee de justificación y salvación a todo aquel que deposita su fe en Él. La verdad es el evangelio y el evangelio es Jesús. La verdad que la iglesia protege con su vida es la verdad del evangelio. Este es el principal reto que nosotros tenemos el día de hoy. Que el evangelio permanezca siendo predicado sin ser tergiversado, sin ser encubierto, sin ser modificado.
sin sufrir por ataques ideológicos, que el evangelio siga siendo el evangelio bíblico. ¿Está dispuesto usted a asumir este reto de defender la verdad del evangelio? Primero, tiene que haber creído en el evangelio. Y segundo, comprométase de por vida a defender las verdades del evangelio. Yo no sé si fueron los hombres o las mujeres en la actividad que acabamos de hacer, que en lo que mencionaron que estamos gastando demasiado tiempo, ¿verdad? Que esto es uno de los retos de la iglesia. Completamente de acuerdo. Y también eso tiene que ver con la verdad. Estamos gastando nuestras fuerzas, nuestro tiempo en aspectos superficiales. Y la verdad está siendo modificada y tergiversada en nuestras espaldas. Esto pasó en la historia de la iglesia. La verdad empezó a sufrir modificaciones porque la iglesia estaba desconcentrada, jugando a hacer la iglesia bonita y dejó descuidada completamente la verdad. Empezamos a relativizar conceptos, empezamos incluso a inventar conceptos sacados de la manga. El evangelio ya no es arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. No, ahora la iglesia ha sido tan relativizada que el evangelio es repita la siguiente oración y acepte a Jesús en su corazón. ¿En qué momento le dejamos de decir a la gente que se arrepintiera? ¿En qué momento dejamos de exponerle a la gente que Dios es santo? Porque la verdad empezó a sufrir, porque las iglesias estaban jugando a la iglesia bonita. Estábamos más preocupados porque la música sonara bien que porque el evangelio sonara bien. Estábamos más preocupados porque el templo se viera bonito a adornar el evangelio del Señor Jesucristo con nuestros actos y con nuestra vida. Ministerios de jóvenes están más preocupados porque pase la bola de playa de mano en mano a que la verdad sea expuesta en los oídos de los muchachos, que muy probablemente van a recibir ataques ideológicos en sus mentes. Y luego no nos extrañe que el 70% de los jóvenes de las iglesias simple y sencillamente decidan abandonar las iglesias e irse tras el humanismo secular. En esta cuarentena una persona me decía, Henry, ¿usted no cree que usted es muy profundo con esos muchachos? Con lo que habla. Sí, probablemente a veces toco cosas que no debería tocar porque mi naturaleza es lamentablemente hablar de temas que probablemente si me los hubiera dejado para mí, la lección hubiese seguido normalmente. Pero no me arrepiento. No me arrepiento porque ustedes necesitan tener profundidad en su mente. No me arrepiento porque actualmente me tocó ser estudiante de una universidad pública y he visto cómo esos alumnos están recibiendo ataques y defendiendo las mentiras con su vida. Sinceramente, les digo muchachos, con todo respeto, y aquí hago de esta parte del sermón un poco más subjetiva que objetiva. Sinceramente, prefiero que se me quede viendo usted con una cara de ¿what? ¿Qué quiso decir? A simplificar el mensaje del evangelio con tal de que usted me entienda algo. ¿Me voy a entender? En algún momento usted va a entender tal vez lo que no entendió, pero yo prefiero ser profundo. Y usted en su estudio de la Biblia es así. Y usted en sus hábitos espirituales es así. Pregúntese, ¿cómo está usted defendiendo la verdad del evangelio? ¿Cómo son sus disciplinas espirituales con respecto al estudio de la verdad? ¿Está analizándola? ¿Se está sumergiendo en la verdad de la palabra de Dios? ¿O es simple y sencillamente una racha más de la aplicación de la Biblia? Un día más en el que el celular me recuerda, llevas 323 días, no rompas tu racha actual. Muchachos, muchos de los grandes periodos de la iglesia a lo largo de la historia estuvo en la fuerza de la juventud.
Muchos avivamientos ocurrieron en la fuerza de la juventud. Grandes misioneros fueron y predicaron a lugares donde el evangelio tuvo rotundo éxito y eran misioneros completamente jóvenes. Si nunca lo ha hecho, siéntese un día con Don Bill y pregúntele cuántos años tenía cuando vino a Costa Rica. Don Bill le encanta hablar, entonces él va a hablar, ¿verdad? Pero si nunca lo ha hecho, siéntese con él, escuche. A la edad de Don Bill, cuando él vino a Costa Rica, doña Susi, cuenta Don Bill que recién casados no había pasado nada y ya vinieron a Costa Rica a servir. Yo hablaba con Don Bill y él decía que doña Susi vino a luna de miel eterna, ¿verdad? Vinieron a Costa Rica y siguieron sirviendo. A las edades en que misioneros como Don Bill, como otros misioneros históricos, como misioneros contemporáneos a nuestra época, muchas de las edades en las que ellos están invirtiendo su tiempo para predicar la palabra de Dios, otras personas andan ahí jugando de el adolescente viejo. ¿Vieran cómo me preocupa eso? Se los digo, muchachos, sinceramente. Yo no estoy en contra de que a usted le guste jugar videojuegos, no estoy en contra de que a usted le guste nada de eso. Pero sí estoy completamente en contra de que los jóvenes no maduren. Tenemos que madurar, y más aún en aspectos espirituales. No es posible que la verdad esté recibiendo ataques constantes, bombardeos por aire, por fuego, por tierra, ataques de fuego, ataques bombas, el evangelio está sufriendo ataque tras ataque, la iglesia verdadera esté sosteniendo el ataque y otro cristiano anda por allá afuera con la patineta, dándole, jugando al entretenimiento y a la autogratificación, con el PlayStation ahí dándole hasta la noche de la madrugada. No nos estamos dando cuenta que el evangelio está siendo atacado. De nuevo, hago el paréntesis, no estoy hablando en contra de que juguemos ni nada. A veces algunos muchachos de aquí yo les pongo, ¿qué? ¿Vamos a ir a Among Us hoy? No estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra de que eso obstaculice nuestra madurez. Tenemos que ser conscientes de que la verdad necesita ser defendida. La verdad puede defenderse por sí sola, pero Dios decidió poner a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. ¿Está dispuesto usted a entrar a esta tarea de proteger la firmeza de la verdad en medio de una sociedad donde quieren negar la verdad a toda costa? ¿Está dispuesto usted a ser ese tipo de cristiano? Ese tipo de cristianismo no es popular. El cristianismo popular no es este. El cristianismo popular es aquel que le promete todo y al final no le da nada. El cristianismo popular es el que le dice, está atravesando X problema, tranquilo, eso se va a solucionar, simple y sencillamente venga, queremos contar con más asistencia y más ofrenda. El cristianismo popular no se interesa en las personas, se interesa en la persona como un número, no como una persona. Como una billetera, no como una persona. Pero el cristianismo bíblico está conformado por creyentes que están creciendo en su madurez con tal de defender, predicar y proclamar la verdad del evangelio. ¿Quiere usted ser parte de ese cristianismo? Yo sí, aunque no sea popular. Espero que usted también. Al final, entonces, ¿dónde está el evangelio el día de hoy? Ya vimos el evangelio en el inicio de la iglesia, en la persecución de la iglesia, en la expansión de la iglesia, en la historia del inicio de la iglesia católica, en la reforma protestante, en la reforma radical. Todo esto lo hemos visto a lo largo de esta serie de enseñanzas. Hoy, ¿dónde está el evangelio? ¿Saben qué es lo interesante? Todo esto sucedió, y se los voy a poner en esta parábola para que lo comprendamos de una mejor manera. Todo esto que sucedió desde el inicio de la iglesia hasta hoy, ¿qué es? Personas que estaban construyendo esa casa,
Personas que iba pasando la historia e iban levantando los muros contra los ataques. Se moría uno, venía otro en reemplazo y seguía poniendo los ladrillos. Mataban al otro, venía otro en su reemplazo y colocaba la columna. Mataban a otro, se levantaba otro y con una espada estaba atento y con la otra espada estaba martillando. Así sucesivamente, hasta que hoy nos dieron el edificio completo. Y lo único que tenemos que hacer es que la verdad permanezca dentro del edificio protegida. El hecho de que nosotros hoy tengamos esta libertad religiosa que tenemos y que gozamos y que podemos aprovechar, se debe a la sangre de un montón de cristianos de la época antigua. Aprovechemos eso y sirvamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Nos dieron todo listo. Ahora, administrémoslo bien. Por otro lado, confío en las palabras del Señor. Y aunque veo que mucha gente anda jugando a hacer la iglesia bonita, las promesas del Señor son las siguientes. La iglesia prevalecerá. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Dios es tan perfecto y tan glorioso que cuando 10 se duermen, Él despierta a uno y lo coloca con toda la fuerza y todo el vigor para que defienda su palabra. Dios es así, Él no va a permitir que su verdad sea atacada, pero ojalá que nosotros estemos en el grupo de los despiertos, no de los dormidos. Y bueno, muchachos, esa fue la conclusión de este estudio de eclesiología, ¿verdad? No me podía quedar hoy sin decir la palabra, del estudio de la iglesia. Esta fue la última. Yo genuinamente espero que esto haya calado en su corazón como en el mío y que abracemos la responsabilidad de ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Que hagamos nuestra tarea como Él quiere que la tarea sea hecha. Tal vez en esta sociedad de jóvenes no hubo un juego súper divertido, no nos pasamos la bola de playa, ni hubo una fiesta de burbujas ni de espuma. Pero yo les aseguro que van a pasar los años y usted le va a agradecer al Señor por este tipo de sociedades. Que probablemente algún bostezo se le salió, que probablemente en todas estas semanas anteriormente que estudiamos, algunos nombres y años fueron cansados, pero yo le aseguro que van a pasar los años y usted le va a dar gracias a Dios por esto. Porque al fin y al cabo la espuma, las burbujas y la bola de playa se van a quedar allá, pero la verdad que inunda nuestra mente y nuestro corazón permanece, moldea nuestras convicciones, moldea nuestra conducta. Dele gracias a Dios y salga más bien con todo esto que usted ha aprendido a ponerlo en práctica en el mundo, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Tú has sido bueno con nosotros. De nuevo, tú nos has hablado a través de tu palabra. Primeramente, Señor, me gustaría pedirte que si alguien aquí aún no ha creído en el Evangelio, por favor, Padre Celestial, abre tú los ojos de esa persona. Llévalo a la fe y al arrepentimiento. Muéstrale que tú eres el mayor de los tesoros que podríamos tener. Por otro lado, los que están acá, que confían que ya son hijos de Dios porque han confiado en ti y han depositado en ti su esperanza, Señor, pon un ardor en su corazón para que se conviertan en personas que defiendan a capa y espada la verdad. La verdad que no ha sido tergiversada, la verdad que no ha sufrido por las ideologías seculares, la verdad que no es oculta ni que es manipulada, sino que sean cristianos que defiendan la verdad bíblica, la verdad de tu palabra, la verdad de tu evangelio, de que tú viniste al mundo, que tú viviste la vida que nosotros no podíamos vivir y moriste la muerte que nosotros merecíamos morir y todo lo hiciste por gracia. Ayúdanos a ser real y genuinamente casa de Dios y columna y baluarte de tu verdad. Ayúdanos, por favor, Señor. No queremos jugar al cristianismo, queremos ser cristianos en todo el sentido de la palabra. Y si en algo necesitamos cambiar nuestra conducta, si en algo este mensaje ha confrontado, Señor, nuestro letargo espiritual, te ruego que tú quebrantes nuestro corazón, que nos humilles, que nos ayudes a entender
que si somos cristianos, somos para morir siendo cristianos. Gracias por tu palabra, gracias por ser bueno con nosotros. Llévanos con vida a nuestras casas, Señor, y que este mensaje no haya entrado por un oído y salido por el otro, sino que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. La honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nuestro Redentor, amigo y Salvador, Creador del universo,